Hoy quiero hablar de un tema bastante importante que creo que me llama mucho la atención. Es un tema, yo creo que muy pocas veces hablado, o sea, realmente. Hoy tenemos, o bueno, seguimos recayendo mucho en esto, ¿no? De que nosotros le creemos todo a aquella persona que subimos en un pedestal y probablemente la persona esté equivocada. Y pues recaemos mucho en esto porque a veces tristemente no tenemos pensamiento crítico. Uno puede pensar que sí lo tiene y decir, oye, ¿por qué me dices que yo no tengo pensamiento crítico si yo genero mis ideas, etcétera? Ok, vale, es válido hasta cierto punto. Pero cuando, por ejemplo, me ha tocado, yo he estado en bastantes ocasiones así. Es más, ni siquiera yo mismo dudo de lo que yo pienso y a veces es muy difícil hacerlo. Porque entramos en esta parte de necesitar la validación. Nadie quiere estar equivocado sobre sus ideas, sin embargo podemos caer en algún problema así. En la manera en que yo digo que he estado en estas situaciones es cuando, por ejemplo, he estado debatiendo con algún profesor. Me tocó mucho en la prepa. En la prepa, yo cuando estaba estudiando la prepa, me tocó mucho de, de estar debatiendo mucho con los profesores, estar siempre en contra, no aceptar todo lo que decían. Por ejemplo, me acuerdo que uno de los profesores que estábamos teniendo en alguna materia nos estaba diciendo que la familia no era fundamental, ¿no? Que, y yo me quedé, ¿cómo? Espérame, ¿qué? Y pues fue cuando, pues apenas también estaba yo iniciando a estudiar ciertos temas que a mí siempre me ha apasionado estar estudiando sobre lo que me interesa, como a todos, ¿no? Entonces, yo yo empecé a estudiar un poquito más y dije, no, espérate, pues si la base de toda sociedad ha sido la familia. Eso lo podemos ver desde los homínidos, ¿no? Desde los Australopithecus, desde las primeras civilizaciones. La familia es la que de donde sale la sociedad, de donde se forma la sociedad. Porque pues siempre un matrimonio heterosexual siempre ha procreado obviamente descendencia, ¿no? Y pues esto ha generado que pues obviamente eh, perdure la especie. Entonces es bastante interesante en cómo muchas veces nosotros, porque hay muchos, me ha tocado ver también eso, de que muchos le creen todo lo que dice aquella persona que admiran. Yo también lo he hecho en algún momento. Yo en su momento admiraba a muchas personas de, de las cuales pues sigo tomando ciertas ideas de ellos porque obvio, ojo, aquí tampoco quiero decir no le crean nada a un experto, no, ojo, aquí quiero ser muy cuidadoso en eso, pero sí tomar un pensamiento mucho más crítico, en uno en el cual uno diga, ah, bueno, ok, vale, no le voy a creer todo lo que diga, voy a mantener esa duda en decir, ¿sabes qué? Ok, vale, lo voy a rectificar lo que estás diciendo. Porque si nosotros cayéramos en esa trampa de decir, voy a creer todo lo que diga aquella persona, puede ser un maestro, puede ser un coach, puede ser, no sé, a lo mejor un conferencista en un congreso, no sé, infinidad de cosas, y decir, ¿sabes qué? Es que sí parece convincente. Es que lo que está diciendo a mí me parece convincente, parece que tiene la razón. Entonces, muchas de las veces muchos argumentos parecen tener la razón, pero no la tienen. Y aquí podemos caer en muchas falacias. Es a lo que, o bueno, como se les conoce, sofismas. Aquí es lo que quiero recalcar. Una persona no tiene la verdad absoluta, es claro, eso está claro. No podemos tener la verdad absoluta siempre. Hasta el más experto en algún tema se equivoca, porque somos humanos, porque la información la procesamos y la guardamos de diferente forma. Nadie es igual a nadie. Eh, por ejemplo, puede ser que Susanita y fulanita de tal
tengan diferentes capacidades y de esas capacidades tengan diferentes maneras de procesar la información, de entender la información, de interpretarla. Entonces es bastante interesante porque pues muchas veces caemos en esto, ¿no? De decir, a tal persona le creo y es porque pues es un maestro, ¿no? Y tienes como de, bueno, pues es que él sabe más. Sí, ciertamente sabe más, sabe muchas cosas más, lleva mucho camino recorrido, mucho más que el de uno. ¿Y por qué lo digo? Porque pues nosotros podemos también estar en esa equivocación. No digo que nosotros podamos estar siempre en lo correcto. Aquí va a ser más de una situación individual en la cual nosotros estemos reflexionando sobre el otro y reflexionando sobre uno mismo. Yo creo que este tema sería bastante fundamental y lo quería tocar mucho porque pues a mí me gusta mucho el debatir. Yo no sé, me encanta, creo que es la mejor manera de poder adquirir perspectivas, a lo mejor porque estamos debatiendo y en una de esas uno lanza un comentario, una opinión que a lo mejor uno no había pensado desde ese punto de vista. Yo lo puedo tomar en ese sentido en el cual vamos a poner una pelotita en el centro, ¿ok? En un cuarto lo vamos a poner esa pelotita y en diferentes partes de esa pelotita tiene escrito ciertas cosas, ciertos símbolos, ok. Bueno, pues pongamos a una persona en la esquina, otra en medio y así. Bueno, cada uno va a ver hasta sus limitaciones. Eso es lo que podríamos llamarlo desde la perspectiva de la realidad, el cómo percibimos esa realidad en la cual vivimos. Todos vivimos situaciones diferentes, eso está claro, y por lo tanto pues tenemos perspectivas diferentes. No pensamos igual, no, no tenemos una línea de pensamiento eh, tal vez común, porque en algo va a diferenciarse un pensamiento de otro, aunque vengan de la misma línea ideológica o de la misma línea dogmática o de la misma cultura o etcétera. Y eso ahí va a ver mucho de la individualidad de cada uno. Es bastante interesante, ¿no? Porque hasta cierto punto uno que está haciendo este análisis sobre uno mismo, ayudas al otro también. Yo creo que hay que ser siempre abiertos a las distintas áreas de pensamiento que hay. Y a lo mejor estando en desacuerdo por algo, hay que fundamentarse bien en lo que uno cree. ¿Por qué? Porque pues simplemente el mero hecho de estar constantemente pensando, puede, como ya lo había dicho, puede estar equivocada la otra persona o puedo estar equivocado yo. Y tratar de medir mucho, pero demasiado, demasiado la parte de la vanidad y del ego. Tratar de controlarlas. Porque uno puede caer fácilmente en ellas y es muy difícil salir de eso. Uno llega a ese punto de egocentrismo, de vanidad, de decir, mírenme, mírenme, mírenme. Algo que luego llega a pasar mucho en esta sociedad y ahorita se está viendo demasiado con las redes sociales. No, o sea, pongámonos a pensar. Hoy cada vez queremos ser más vistos por todos. No, es como de quiero que me vean y mírenme dónde estoy y estoy vacacionando en tal lugar. Y ojo, no quiero decir que esté mal, o sea, creo que es parte de todos que queramos, no sé, a lo mejor ser vistos o decir, miren, pues me estoy pasando chido un momento. Pero hacerlo de una manera en decir, ¿sabes qué? Lo hago con el mero hecho de, de que me observen, ¿no? De que
Ojo, aquí de una manera tal vez enfermiza, de decir, mírenme, mírenme, mírenme. O sea, no sé si se llega a entender esto, pero una cosa es subir, oye, mira, no siempre, pero aquí, miren, estoy en un lugar, me gustó mucho, estuve visitando no sé, las pirámides o, o cualquier cosa. O estuve en un lugar turístico, en un pueblo mágico. Pero ya llegar a hacerlo, por ejemplo, en esa mentalidad de, mírenme, hasta lo que estoy comiendo, ya, yo creo que ya es como que ya algo muy, muy nocivo tal vez. Bueno, esto variará, no, tampoco es que quiera decir está mal, ¿no? O sea, dependerá mucho también de las circunstancias en las que se está dando, pero pues siempre hay que mantener esto, ¿no? Vivo la duda, todo esto. Y pues creo que ese es el tema principal, el estar autorreflexionando sobre todo. Y al momento de estar autorreflexionando, analizando las situaciones, reflexionando, filosofando, como uno le quiera llamar, pues hacemos no solamente un bien hacia nosotros mismos, sino a la sociedad. Porque si uno se encasilla en una circunstancia, en un dogma, en decir esto es verdad porque es verdad, etcétera, uno termina muy mal. Yo, por ejemplo, ayer iba pensando, ¿no? Y, mientras estaba caminando, bueno, ayer en la tarde fui por un café y estaba escribiendo. Y aparte, pues, bueno, primero llegué y estaba leyendo un libro que se los recomiendo mucho. Déjenme lo busco, espérenme. Es un libro que lo compré en la feria del libro que hubo aquí. Me gustó mucho, es que a mí siempre me han interesado temas de ciencias políticas. Me hubiera estudiado esa carrera, pero no. Me gusta mucho la psicología. O bueno, es una de las ramas que me gustan. Me han gustado muchas ramas, ¿no? Muchas ramas académicas, como por ejemplo las ciencias forenses siempre, no sé, me llamaron mucho la atención. Eh, la neurología, era la primera carrera que me quería estudiar, neurología o psiquiatría. Y el hecho de que no las pude estudiar es pues por el proceso, ¿no? Es muy largo, muy tardío. De estar ahí, primero tienes que estudiar medicina y después te especializas. Y es muy pesado. Es muy pesado. Y pues por eso mismo no me lancé. No me lancé por esas opciones. Lo más cercano que encontraba pues era la psicología, ¿no? Las hermanas de la neurología y de la psiquiatría. Y pues bueno, aquí estoy estudiando. El libro es de Ernesto Garzón Valdés, Instituciones Suicidas, Estudios de Ética y Política. Es un libro que pues a mí me encantó demasiado. Eh, Ahorita pues voy como por la mitad, estoy como por la mitad y pues vaya, o sea, es un libro que te especifica, hace críticas no solamente a una forma de pensar, sino a las instituciones, en cómo ahorita está llegando este momento, en esta democracia, está llegando ese momento en el cual hay un choque, en el cual las instituciones se están viendo, eh, pues ahora sí dominadas, o se están viendo en cierta medida esta parte de dominio. No sé, es algo muy complejo, no sé cómo explicarlo. Sería uno que lo entendiera, lo leyera. Y pues bueno, es bastante interesante el cómo va especificando cada punto. Por ejemplo, hay una cuestión en la cual a mí me encanta,
o la cual me gustó mucho, fue fue en la cual estaba haciendo una crítica al liberalismo, ¿no? Hacía una crítica a Emil Durkheim y el otro que no me acuerdo, lo estaba leyendo, pero no me acuerdo. Pero él hacía una crítica, el escritor hacía una crítica en la cual yo no lo había visto desde ese punto, y es ahora lo que vuelvo con el tema principal. Yo no había visto desde ese punto ese análisis. Entonces fue como un despertar. No, es así como de una bombita de que despiertas y dices, bueno, yo no veía tal cosa de esta manera y ahora la estoy viendo de esta manera. Ahora puedo entender el pensamiento de esta persona. Y ojo, las situaciones no se pueden arreglar entre dogmatismos, entre ideologías. Es tomar en cuenta la parte de la realidad, porque la realidad la construimos nosotros, pero también se construye a través de todo, ¿no? O sea, es un todo por todo. Es algo como yo, aquí como lo digo, es una opinión mía, no es que sea la verdad, pero yo es así como lo entiendo. La realidad es un todo por todo, porque no solamente uno va construyendo su realidad, sino que vive la realidad de una sociedad, de una comunidad, y vive la realidad que se construye en esa misma sociedad y la realidad de esa misma cultura, la realidad, etcétera, ¿no? Se va entendiendo. Por ejemplo, parte mucho de que una ley, por ejemplo, las leyes de las comunidades, las tradiciones de las comunidades, son cuestiones en las cuales el humano ha puesto esas cuestiones, ¿no? Es el enriquecimiento cultural que uno tiene. Por ejemplo, puede ser si uno nace en México, pues bueno, probablemente sea católico. Si uno nace en Irak, probablemente sea musulmán. Entonces, son cuestiones que son realidades distintas, es cierto. Son realidades distintas y por lo tanto a distintas realidades hay distintas soluciones. Algo en lo que muchos han llegado a ver, que muchas personas recaen. Es decir, ¿sabes qué? Hay como cierta fórmula para resolver la vida. Y es así, 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 así. Como que muy matemáticos, muy cuadrados. Y este es el error que yo he visto, al menos desde mi punto de vista, que he visto más común y que es más nocivo. Porque cuando uno empieza a ver el mundo como con fórmulas, y no digo que esté mal, se puede tomar desde esa perspectiva y decir, sabes que sí, organizarme bien en la vida, pero cuando tú le dices, tienes que seguir ciertos pasos para el éxito, ¿no? Lo hemos visto mucho con los coaching, de tú tienes que seguir estos pasos para llegar al éxito, y esto y esto. Es como que te están dando una fórmula, ¿no? Y ya, tu vida se resuelve y tu vida llega ese momento de paz, ya ahora sí, ya seguí todo, ya soy una persona que llegó al éxito. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Yo lo vería que primero se trabajase en uno mismo, en el sentido de la autorreflexión. Todo inicia desde eso, desde la autorreflexión, desde el filosofar de uno mismo, desde cómo va construyendo su propia filosofía. Porque si nosotros lo vemos desde hacer y no tener un plan de acción más que ejecutar lo primero que se te venga a la mente, pues bueno, tiendes mucho al fracaso. En el sentido de que, por ejemplo, si una persona constantemente está reflexionando sobre sí misma, va a tomar las mejores decisiones porque cuestiona y porque está filosofando sobre su porvenir, ¿no? Y está cuestionando, por ejemplo, situaciones o problemáticas a las cuales se enfrenta.
Entonces, por lo tanto, pues va a estar más preparado probablemente ante la realidad, mientras que aquella persona que no se ha cuestionado nada y que actúa por impulsos o por lo primero que se le venga a la mente, ante situaciones pues que probablemente estén complicadas o probablemente sean fáciles, dependerá. O sea, todo esto depende de las circunstancias en las cuales la persona se encuentre. Es demasiado importante tomar, por eso mismo yo creo que el pensamiento crítico. Porque hoy vemos demasiado hoy en nuestra sociedad. Y no digo que ahorita en esta época, siempre yo creo que se ha vivido en todas las épocas. En todas las épocas que hemos pasado, porque el ser humano recae mucho a esto, es más fácil eh, seguir a lo que piensan todos en vez de pensar por uno mismo, porque llega a frustrar. Yo me he sentido frustrado cuando estoy sentado y estoy pensando, y se me vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Y es complicado, es duro, es pesado. Es pesado porque te das cuenta de muchas cosas. Y ese es el primer paso que uno pues va conociendo, ¿no? Y es también el primer paso en el cual uno se siente frustrado. Sí, se siente frustrado porque te cuestionas a ti mismo si estás haciendo lo correcto. Y te cuestionas a ti mismo si estás haciendo un bien o estás beneficiándote o estás beneficiando a alguien más o si lo haces por alguien, no sé. O sea, son muchas cuestiones. Pero todo inicia desde la autorreflexión. Algo que yo creo que ahorita mismo carecemos. Siempre hemos carecido. Las épocas pasadas también había personas así y han carecido de eso. No había suficiente autocrítica. No nos vayamos muy lejos. En la Alemania nazi, Goebbels como en su propaganda impulsó a demasiadas personas. Y estas personas se fanatizaron y se comieron el cuento. Y pues bueno, llegó a pasar lo que pasó, ¿no? Un repudio grande hacia los judíos, ¿no? Y ellos se ponían como supremacistas de nosotros somos la mejor raza, ojo, nosotros somos la mejor raza y esto y aquello. Y quienes tienen la culpa son los judíos que vienen a hacer tal cosa. Entonces son cuestiones en las cuales por eso mismo siempre todo yo creo que depende desde la autocrítica. Y lo vemos, no siempre vamos a salir beneficiados, está claro, porque depende mucho del entorno. Y nos vamos con el mismo ejemplo del nazismo, ¿no? Aquellas personas que iban en contra de lo que estaba proponiendo el gobierno en ese entonces, lo vemos, o sea, eres desertor, eres un traidor, y se ve mucho en política, ¿no? Y en esta parte falaciosa, por eso es mucho tener en cuenta el pensamiento crítico, porque se llega a decir esto, y se llega a decir mucho. Si no estás conmigo, estás con el enemigo y eres enemigo de tu país y eres enemigo de la sociedad y es que nosotros somos los buenos y si estás con los otros ellos son los malos. Y o sea, se tiende mucho a la polarización. Entonces, esa misma complejidad a la cual nosotros llegamos, o llegaron en ese momento, perdón, llegaron, sí, porque era el partido nazi, llegaron en ese momento fue de que pues hubo este choque, ¿no? Este choque y muchos que empezaron a cuestionarse, ya sea por la moral que en ese entonces ellos tenían, no sé, profesaban alguna religión o se sentían mal, culpables, o porque sí se cuestionaban lo que estaba haciendo el gobierno y decían, no, pues esto está mal. Entonces muchos se encubrieron a muchos judíos, los protegían hasta donde podían y cosas así. Y muchas personas se sometieron al miedo también. Muchas personas se sometieron al miedo del poder.
¿no? Porque pues el que estaba en turno, si se enteraba que tal fulanito estaba guardando a un judío en el granero, pues bueno, era ejecución porque pues te consideraban traidor. Entonces yo por eso mismo digo, la autocrítica, el estar filosofando y no encasillarse en algo es bastante importante. Es bastante importante porque creo yo que si uno se deja llevar y es lo que está pasando constantemente, que se deja llevar por lo que dijo la sociedad. Es que caemos mucho en esta falacia en populum, ¿no? Si la sociedad piensa así es porque está bien y yo, porque no lo debería de hacer. O sea, si todos lo hacen, porque yo no lo debería de hacer. Significa que si todos lo hacen está bien. Entonces, el no autocriticar esto y pensar de que, porque todos lo hacen está bien. Bueno, entonces eh, yo también lo tengo que hacer, ¿no? O porque empiezan todos estos falsos dilemas que se lanzan. Es que nada más hay dos posturas, puedes decir entre un sí o un no. ¿No? O sea, no hay terceras, no hay cuartas opciones. Y entonces se empieza a polarizar todo. De decir, ¿sabes qué? Es un sí, un no y ya. ¿Piensas así o estás en contra de mí? Y es que empezamos a hacer esta parte en la cual vamos haciendo de lo complejo a lo más simple, pero de una manera demasiado, a veces pienso que un poco absurda, porque decimos, ¿es blanco o es negro? Y no va uno autoanalizando que cuando se radicaliza en ese pensamiento de blanco negro, pues llega entonces este dilema, ¿no? De que bueno, pues hay grises también, hay otras tonalidades de esa luz, ¿no? Entonces, parte de ello, muchas cuestiones, parte de ello de muchas cuestiones. Yo los invito, de verdad, yo los invito con este afán de la autocrítica, de la reflexión, a que se cuestionen. A ver, vivimos en una sociedad que está más hecha para el consumo que para la autorreflexión. O que estamos más hechos para otras cuestiones, ¿no? Y no nos preguntamos nada. Nos importa un cacahuate lo que esté pensando tal fulanito, nos importa un cacahuate lo que esté pasando en la vida política, nos importa un cacahuate muchas cuestiones. Y llega a pasar esto de que, bueno, pues no me importa lo que pase en la sociedad. Y uno sigue su vida, pero pues ni siquiera nos preguntamos sobre nuestra propia vida. O sea, ¿cuántas veces nos hemos parado a decir, bueno, voy a pensar si lo que estoy haciendo está bien? Nos dejamos llevar mucho por los impulsos, nos dejamos llevar por muchas cosas y, y creo que pues hay que ir cambiando esto. Hay que ir cambiándolo porque pues sí, es algo que pues nos está trayendo demasiados problemas. Hay que ser animales racionales. Yo me acuerdo, les recomiendo una serie que a mí me gustó. Es Merlí. No sé, me encantó mucho. Hay una parte en donde, en el primer capítulo de Los Peripatéticos, hay una parte en donde Merlí, que es el profesor, lo saca, ¿no? Saca a sus estudiantes y les dice, ok, vengan, vamos. Tum, 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 y salen, ¿no? Y todos ahí van saliendo los alumnos. Y entre la cascarrilla, ¿no? Y todo esto de que, pues bueno, ¿y qué onda con el profe, no? ¿Por qué nos está sacando? Porque era como una escuela muy, muy estricta a las normas.
¿no? Era de esto de decir, pues siempre vamos a seguir lo que, como deben de ser las clases, ¿no? De estar en el salón y ser muy cuadrados, no hacer muy interactivas las clases, porque pues hasta cierto modo se vuelven aburridas. Yo, por ejemplo, en la universidad me aburro demasiado, lo digo con franqueza, me aburro demasiado, porque me gusta estar en la universidad, claro está, pero me aburro porque yo creo, esa es mi opinión, que las universidades han perdido el espíritu de universidades. ¿Por qué? Porque ya no se plantean los temas, ya no se ya no se hace esto de que vamos a pensar lo que piensa esta persona y vamos a verlo así de esta forma y empezar a debatir entre todos, a ver, pero tú por qué piensas esto y así, y yo pienso así por esto, y empezar a analizar toda la complejidad de las cosas. Ojo, no quiero decir que, que en todas las clases pase, porque de hecho tengo clases muy, o sea, que a mí me gustan mucho en mi carrera y que creo que son por los profesores que tengo, muy buenos de la verdad, demasiado buenos. Pero hay otras materias en las que sí se vuelven muy como que cotidiano de, bueno, vamos a presentar tal cosa y ya. Ok, bueno, está bien. Pero cuando se arman los debates, pum, entonces empieza como que todo esto. A ver, vamos a debatir por qué y bueno, inicia todo esto. Pero yo creo que hoy en día, pues muchas universidades sí pasan por esto. De ya no debatir las ideas, simplemente, ¿saben qué? Apréndanse tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa y no la analicen. Y luego por eso muchas veces aprendemos por aprender en ese momento, pero realmente ni le entendimos lo que dijo tal persona. Entonces son cuestiones que ya ven, o sea, una cosa acarrea otra y otra y otra y otra y otra. Porque esto va desde el aprendizaje, esto va desde la toma de decisiones, desde el punto de vista en el cual se quiera ver. Ahí va a estar. Ahí va a estar el filosofar, la autocrítica, el tener pensamiento crítico. O sea, eso yo creo que es la pieza fundamental, el engranaje fundamental y más importante que hay, que existe para nosotros. Porque todo yo creo que giraría en torno a esa crítica que nosotros tenemos, a esa crítica que nosotros tenemos y que también el criticar a la sociedad en pensar, en cuestionarse. Oye, ¿por qué tú haces esto? Está mal. Bueno, y por qué está mal el que yo tal vez tome café en las mañanas. A ver, dime. No, pues es que eh, el café hace tal cosa, tal cosa. Ah, ok, vale. Respeto tu opinión. Ojo, también hay que también ser un poquito, tampoco tan agresivos. O sea, hay que tolerar todas las diferentes opiniones desde el respeto y atacar los argumentos, no a la persona. Ojo, porque tampoco queremos caer en muchas cosas así en conflicto. O sea, es tratar de buscar la verdad, tratar de buscar soluciones entre todos y no es que cómo tú puedes pensar en el comunismo y eso. No, a ver, vamos a ver. Oye, pero ¿sabías que el comunismo no funciona y así, así en sus situaciones económicas? Pero estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor el comunismo pues sí ha formado parte de la ayuda en la defensa de las personas en los trabajos. O sea, todo pensamiento es válido. El que yo no apoye todo lo de esa postura es válido también.
pero siempre autocriticarse y autocriticar. Yo creo que es pieza fundamental. Entonces, los invito yo, en serio los invito a que formemos parte de esto. Regresando a todo, recapitulando todo, les comentaba de esto de la parte de Merlí. Había una parte en la cual dice no me acuerdo cómo se llama el chavo. Bueno, el quien la haya visto sabrá a qué me refiero. Que le hace una pregunta que dice: Merlí, ¿todos estamos capacitados para filosofar? Y Merlí se queda callado. Y entonces todos empiezan a criticar, ¿no? De, ay, ¿por qué? ¿Qué friki es, no? ¿Y qué le pasa, no? Y todo esto. Y de repente responde el: quería quedarme callado para que veasen que cuando uno piensa, la gente lo mira mal. Y entonces otra vez le vuelve a lanzar la pregunta y le dice: Merlí, pero es que no me has contestado la pregunta. Y él le responde que lo analice, que le responda, que él se responda a sí mismo. Entonces él dice que él cree que todos estamos capacitados para filosofar. Sin embargo, no todos quieren filosofar. No todos quieren preguntarse el por qué viven así como viven, el por qué les pasa las cosas que les pasa, el por qué del todo. Porque mucho de nuestro actuar se debe a la forma en la que nosotros percibimos el mundo y en la forma en que nosotros vamos alimentando nuestro cerebro con información de nuestras creencias. Mucho se debe a eso. Mucho, de verdad que se debe mucho a eso. Por ejemplo, si a mí me pusieran a leer puras cosas no sé, de cierto tema, sí voy a ser tal vez un experto en ese tema. Pero si me ponen a cuestionar en otras áreas que influyen en este mismo tema en el cual yo he estado, pues va a ser un poquito chocante, ¿no? Porque ahí inician las perspectivas. Es que, pues mira, esta materia lo ve así, porque así se fundamenta. Y esta otra se fundamenta de tal forma. Pero siempre está bien el ser crítico con uno mismo y el ser crítico también en las situaciones, tomando o enriqueciéndose también desde la información de varias áreas. Yo me he abierto bastante y creo que es de la manera en la cual yo he aprendido más. Yo me he enriquecido de diferentes posturas. Yo le digo a uno de mis amigos en la universidad, le digo: mira, yo no apoyo el comunismo en su totalidad porque ha hecho muchas cosas que han sido extremadamente horribles, inhumanas. Sin embargo, tengo que reconocer que su pensamiento o su línea de pensamiento le atina algunas cosas. Yo, por ejemplo, tengo un pensamiento liberal, ¿no? O sea, la libertad del individuo, los 3 principios de Rothbard, etc. Sin embargo, tengo que reconocer que hay ciertas cosas que se tienen que considerar y tomar en cuenta que tienen errores desde el punto de vista analítico. Y yo estoy consciente de eso.
Estoy consciente de eso. Y siempre me estoy autocriticando. Bueno, sí, es cierto que ha ayudado demasiado a la población, que el libre mercado ha ayudado a desarrollar las sociedades, que en, en aproximadamente 2 siglos ha sacado en porcentaje de tasas estadísticas, ha sacado a como por el 80-90% de la población de la pobreza y la ha elevado en su estatus económico. Eso lo entiendo, lo comprendo. Hay estadísticas que lo afirman. Y es un hecho. Ya no es una opinión, es un hecho. Porque pues ya, pues, obviamente ya es parte de. Entonces, sí entiendo eso, pero también entiendo que se llega a esta forma en la cual se llegan a hacer monopolios o etcétera, ¿no? Oligarquías, etcétera. Entonces, también entiendo eso. Ningún sistema es perfecto, sin embargo hay unos que son peores que otros. Entonces, también entiendo eso. Pero es estar autocriticándose para mejorar el sistema, para mejorar la vida y la calidad de vida de todos. Entonces, pues sí, es chido aprender sobre esto. Pues bueno, creo que hoy sería todo por eso. Por eso. Por hoy. Quería traer nuevamente en este canal, en este podcast, quería traer nuevamente pues la autorreflexión. La autorreflexión de uno mismo, de oye, pues no le creas todo a todo lo que dicen, investígalo, cerciórate de que sí es verdad, o ten un pensamiento crítico y cuestiona, a ver, profe, ¿por qué esta perspectiva se ve así y así? Y ya que te explique todo esto. Y ya tú te cercioras y todo eso. Lo compruebas, lo entiendes. Para entender un poquito más la complejidad de todo. Y pues bueno, sin más que agregar, pues les agradezco por tomarse su tiempo en escuchar a esta persona que está sentada al otro lado de sus pantallas, de su celular, si están escuchando el podcast. Pero bueno, es esta parte de empezar a autocuestionarse, sobre todo. Y pues bueno, hasta la próxima. Recuerden que estaremos sacando podcast probablemente a la semana, si es que me da tiempo, obvio por la universidad, los trabajos, la presión, mi trabajo también. Pero trataremos, entre mi equipo y yo, trataremos de sacar podcast a la semana. Trataremos. Si en caso no podemos, pues bueno, se sacará a la siguiente semana. Hasta luego. Bye.